Formalmente, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que hoy era un día que todas y todos nosotros y nosotras estamos esperando con muchas ansias. Me acuerdo cuando Daniel y Silvina me trajeron la idea de traer a Hugo Chumbita, y uno como yo, que es de historia, es como, viste, traer a alguien que con el que uno leyó mucho y se formó. Y la verdad que para nosotros y nosotras es un honor. Acá el compañero en el Zoom, pero yo no voy a hablar mucho de Hugo porque después lo va a presentar Silvina. Sí, contarle a Hugo que desde el SUTEBA, Echeverría Ezeiza, y desde el SUTEBA de toda la provincia de Buenos Aires, traer el saludo también del compañero Roberto Baradel, de María Laura Torres, de Silvia Almazán, que bueno, con todas las actividades que hay, no pudieron estar, pero sí mandaron un saludo afectuoso. Y contarle a Hugo que nosotros como sindicato, decía, es un orgullo poder tener estas charlas tan importantes para la formación, el debate y la construcción de conciencia en los compañeros y las compañeras. Y hoy, repasando un poquito la biografía de Hugo, leía que él estuvo de asesor también en la CGT, lo cual, y que es maestro también. La verdad que estamos entre compañeros y compañeras, y eso para nosotros es muy importante. Entonces, yo voy a ser muy sintético, digo, hablar del 24 de marzo es muy importante. Para nosotros, desde la pedagogía, de la memoria y la ternura, que dijo la otra vez Silvia Almazán en una escuela de Ezeiza, la verdad que decíamos también nosotros en la reunión de agrupación, de delegados la otra vez, en alguna agrupación también lo decimos, que Jaureche decía siempre que si uno tenía dudas dónde estar parado, había que leer el diario La Nación. Entonces uno lee La Nación, está con duda, obviamente se para del lado de enfrente, todos los que somos del campo nacional y popular, ¿no? Que acá creo que somos mayoría. Y yo también se me ocurrió pensar que si uno está con dudas, hay que ver dónde están paradas las madres y las abuelas y pararse de ese lado. Digo, ahí hay una condición de ética, de lucha y de compromiso que en este país es ejemplo. Y en ese marco, porque son ejemplos de lucha, de ética y de compromiso, las madres nos dieron un mandato, y las abuelas, de decir, como no se puede marchar ahora por el tema de la pandemia, hay que plantar 30.000 árboles en todo el país. Y nosotros, sindicato de maestros y de maestras, la verdad que lo empezamos a hacer en las escuelas. Y lo que uno se encontró ahí, me parece que es lo más importante de todo, que es el triunfo de una lucha colectiva que los compañeros y las compañeras vienen dando. Bueno, uno tiene que remontarse sin duda a la historia, ¿no? Pero desde la década del 70, aquellos compañeros y compañeras que les arrebataron la vida, porque no la perdieron, les arrebataron la vida, los masacraron por pelear por un país justo, libre y soberano, y desde aquella dictadura genocida, aquellos que desde las aulas, Hugo Yasky en una intervención extraordinaria que tuvo nuestro compañero diputado nacional la otra vez, contestándole al miserable este de Iglesias, es el diputado de Cambiemos, ¿no? Iglesias, si no me equivoco. Ahora se me fue el nombre. Diciéndole que el primer asesinado por la dictadura genocida fue justamente Isaura Arancibia, maestro, sindicalista, luchador, desde aquella escuela de los 70, donde los compañeros y las compañeras empezaron a dar las primeras discusiones, en los 80, donde nuestra secretaria de Derechos Humanos, Alicia, decía la otra vez, no es como ahora, en los 80 no era tan fácil hablar de la dictadura en la escuela, pero esos primeros maestros y maestras se fueron animando. Sin duda la existencia de la sequera, que nace el 11 de septiembre del 73, fecha emblemática para América Latina. Sin duda es el nacimiento del SUTEBA también, en agosto del 86, que permitió tener un respaldo de lo sindical para que los compañeros en la década del 90 también fueran construyendo esta pedagogía, en plena época neoliberal, en plena lucha de la carpa blanca. Y después, yo siempre lo recuerdo, ese patriota latinoamericano que fue Néstor Kirchner, que tuvo la extraordinaria iniciativa política, aparte de bajar los cuadros y de pedir perdón en nombre del Estado, de poner el 24 de marzo como feriado nacional. ¿Qué logró eso? Que ya en las escuelas
sea imposible mirar para otro lado. En todas las escuelas de la República Argentina, por más que le guste o no le guste la directora o el director, hay que hablar del 24 de marzo, y el gran logro que nosotros tenemos como pueblo es que hoy es una minoría totalmente marginal aquellos que insultan a las madres, las abuelas, es una minoría marginal aquellos que ponen las bolsas mortuorias con el nombre de Estela Carlotto, y es una minoría marginal aquellos que quieren volver a la época más oscura. Ahora eso también nos trae un compromiso, porque nosotros no podemos quedarnos simplemente con el relato de la lucha heroica de las madres y las abuelas. ¿Cuál es el compromiso que tenemos como sindicato? Aparte de pelear por una escuela pública, popular, democrática y emancipadora, es consolidar la correlación de fuerza suficiente en el marco de la unidad más amplia para lograr aquel país por los que pelearon nuestras compañeras y compañeros. Un país justo, libre, soberano, y también con el aporte, sin duda, con el agregado que se le da ahora, que tiene tanta fuerza, de un país también feminista. Así que agradecerte, Hugo, estamos muy contentos que estés con nosotros esta tarde, y le voy a pasar la palabra a nuestra compañera Silvina Capra, y yo quiero destacar, de nuevo, Silvina y Daniel son dos compañeros, dos enormes compañeros nuestros del sindicato, que fueron los que trajeron un poco la idea, y la verdad que estamos contentos, agradecidos con él y con ella, y también nos ampliamos para todas aquellas iniciativas que sirvan para seguir construyendo masa crítica, pero una masa crítica que nosotros después tenemos que trasladar a las escuelas, porque ahí también está la gran batalla cultural sin duda se dirime también ahí. Así que compañeros, compañeras, gracias por estar a todos, a todas, con la presencialidad más complicado, son jornadas largas, extensas, pero valoramos cada uno y cada uno de los que están hoy acá. Te paso, Silvina, y gracias por escuchar. Gracias a vos, Dante, por tus palabras. Bienvenidos a todos y a todas. Bueno, Hugo Chumbita es docente, abogado e historiador. Nació en Santa Rosa, fue maestro rural en el sur de La Pampa. Estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires y como letrado fue asesor de sindicatos y miembro del cuerpo de abogados de la CGT de los argentinos. Cofundador, con otros compañeros, de la Juventud Universitaria Peronista. Fue titular de la Cátedra de Historia Económica, Social Argentina y Latinoamericana en la Universidad de La Pampa. Fue perseguido y estuvo detenido por la dictadura. Se refugió en España, donde ejerció diversos oficios. Recorrió Europa y colaboró en las actividades de denuncia contra la dictadura. En 1984 regresó a Buenos Aires y retomó su carrera como docente en distintas universidades nacionales. La literatura lo llevó a realizar investigaciones sobre los bandidos románticos, donde recorrió el interior del país para encontrar otros personajes y redescubrir la juventud rebelde de Artigas. Es autor de los libros Última Frontera, Bairoleto, Vida y Leyenda de un Bandolero y Jinetes Rebeldes, entre otros. En cuanto a su aporte cultural, podemos mencionar la conducción del programa de Historia y Cultura en Radio Nacional Folclórica desde el 2005 hasta el 2017, recreaciones teatrales, audiovisuales, cinematográficas y musicales, como el tema de León Gieco, Bandidos Rurales, en el que figura como coautor. Sus aportes fueron también recogidos por Erich Hobsbawm en la reedición de su texto clásico Bandits, motivado a investigar los orígenes mestizos de San Martín y relacionar el caso con el de otros grandes personajes argentinos, Irigoyen y Perón, escribió los libros El secreto de Yapeyú, Hijos del País, San Martín, Irigoyen y Perón. Docente en la Universidad Nacional de La Matanza en las materias de Historia Argentina, Derecho Político e Historia Política Americana. Fue miembro del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, creado por la expresidenta Cristina Fernández, y actualmente es titular de la Cátedra de Historia Regional Argentina de la Universidad Nacional de las Artes. Además es titular de la Cátedra Libre de Estudios de Arte, Historia y Sociedad en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
Bueno, Hugo, te doy la palabra. Muchas gracias por estar y somos todo oídos. Gracias, Silvina. Muchas gracias a Daniel Seder, que ha sido el intermediario también, a Dante Boeri, bueno, a todos los muchachos de SUTEBA y las chicas de SUTEBA, y por permitirme esta oportunidad de tomar contacto con ustedes y de alguna manera contribuir con un pequeño esfuerzo a esta campaña permanente por la memoria, la verdad y la justicia que debe seguir incansablemente, y sobre todo para quienes somos docentes, es un compromiso para toda la vida. Un amigo escritor solía decir: yo no quiero ser autorreferencial, pero... Y a partir de ahí no hacía más que hablar de sí mismo. Yo, en cambio, voy a decirles que sí, quiero ser autorreferencial y voy a hablar de mí mismo como docente y como represaliado, ya que creo que esta institución del testimonio, de los que de alguna manera fuimos testigos, víctimas del proceso llamado de reorganización nacional, esa nefasta dictadura que empezó el 24 de marzo de 1976 y que todavía no se ha borrado de nuestra memoria, de nuestra sensibilidad, y nos obliga a recordarla en una fecha, ¿no? Una fecha que es un feriado, eh, como un modo de establecer ese día para la evocación, para la reflexión. Yo quiero aportar lo que me parece que a ustedes les va a resultar más interesante, más que una charla magistral, una confesión, un testimonio de lo que a mí me pasó. El 24 de marzo de 1976, yo estaba preso en la cárcel de Rawson. Y fue una experiencia, por supuesto, inolvidable, que tengo presente hasta hoy. Esa mañana, cuando, alterando la rutina de la apertura de las celdas, nos habían dejado encerrados hasta media mañana, cada uno en su celda, y de pronto uno de los muchachos, trepado a un pequeño hueco por el que se podía hacer oír en el pasillo para todos los que estábamos en el pabellón, dijo: compañeros, hubo golpe de Estado, preparémonos, dentro de un rato empiezan a fusilar. Esto, por supuesto, dicho en broma. Un viejo santiagueño montonero que era muy, muy simpático, muy gracioso, y todos largamos la carcajada, a pesar de la angustia en cierto momento, en cierto sentido, de ese momento, aquella inolvidable broma, ¿no?, de que dentro de un rato abren para fusilar, como una forma, como una manera de descargar, ¿no?, la impresión de aquel golpe que todos estábamos preparando, estábamos de alguna manera viendo, quiero decir, desde tiempo antes. De alguna manera el reloj, ¿no?, había empezado a correr los días y sabíamos que se venía ese desenlace del golpe militar. Bueno, ¿por qué estaba yo
preso en Rawson. Yo no era montonero, aunque sí tenía muchos amigos, simpatizaba con la organización Montoneros, y podríamos decir que estaba en la llamada tendencia revolucionaria del peronismo. Y desde 1974 estaba en la Universidad Nacional de La Pampa, colaborando con un equipo que estábamos comprometidos en esa experiencia que se llamó la Universidad Nacional y Popular. Quiero recordar que toda la pantalla inicial en ese momento fue Rodolfo Puigros. Y puesto, además, como rector de la Universidad de Buenos Aires, por orden directa de Perón, que estimaba mucho su trabajo internacional que había hecho en los últimos tiempos colaborando con el proyecto justicialista. Nosotros en La Pampa, de alguna manera, nos sentíamos identificados con esa línea que marcaron Jorge Tayana del Ministerio de Educación, no Jorge, el padre, el doctor Tayana como ministro de Educación y Rodolfo Puigros en el rectorado de la UBA. Nuestra universidad más pequeña de La Pampa pretendía ser un proyecto nacional, popular y regional. Bueno, no me voy a extender sobre esa experiencia, pero sí contarles que estábamos comprometidos en esa ampliación de las aulas, creamos nuevas facultades, creamos nuevas carreras, trajimos un equipo de profesores de excelencia para ciencias humanas, para la nueva carrera de veterinaria, y estábamos tan entusiasmados. Yo además dirigía un instituto de investigación que trataba de organizar y promover las investigaciones en todas las facultades y promover además la formación de equipos interdisciplinarios. Era un desafío que nos comprometía a quedarnos a pesar de los vaivenes y de los problemas que fueron surgiendo en el área educativa en aquella experiencia del llamado tercer peronismo. Quisiera decirles también que si Tayana fue un excelente ministro mientras duró el periodo de la presidencia de Perón, el que vino después con Isabel, Stanisevich, un histórico del primer peronismo, ¿cierto?, de la década del 40, y Stanisevich no era tan malo. Pero el que sí fue realmente perverso fue Righi, otro ministro de la última etapa de aquel gobierno, o desgobierno, quizá mejor dicho, que terminó entregando el poder de la represión a los militares, y ahí fue donde caímos presos toda una cantidad de profesores, médicos, estudiantes, periodistas en la capital de la provincia de La Pampa. El jefe de la subzona militar encargado de la represión era Ramón Camps, un personaje nefasto, suficientemente conocido después
por su actuación como jefe de policía en la provincia de Buenos Aires y en el orden nacional, donde se dedicó a perseguir, torturar, desaparecer a todos los militantes de la llamada subversión, y especialmente, ¿no es cierto?, bueno, recordarán los que vivieron esa época, el ensañamiento que tuvo con Jacobo Timmer, ¿no?, a quien hizo detener primero, lo torturó, lo humillaron, lo presentaron públicamente incluso como un ejemplo, ¿no?, del sionismo subversivo, etcétera, etcétera. Bueno, este personaje, Ramón Camps, entonces hizo una lista donde también estaba yo. Esa fue mi experiencia de un abrupto final de mi trabajo en la universidad, todavía en los últimos días del gobierno peronista, por orden de la autoridad militar que había sustituido a la autoridad del gobernador. Creo que en esa redada que se produjo en la ciudad, yo me escapé. Resulta que volvía de una clase, de un seminario que estábamos haciendo en otra localidad pampeana, de General Pico. Volvía en mi auto con otro profesor con el que habíamos ido a esa actividad, y alcancé a ver que en mi casa me estaban esperando, alcancé a divisar, ¿no es cierto?, un coche de la Guardia de Infantería, y me di cuenta de que probablemente, ¿no es cierto?, me estaban esperando adentro. Efectivamente, así fue. Bueno, llamé por teléfono, me di cuenta de que había habido además una redada general, porque tomé contacto con otros de los compañeros que también habían sido detenidos en sus casas, y logré entonces escaparme, viniéndome a Buenos Aires en el mismo auto en el que llegaba, sin entrar en mi casa, con lo puesto. Y días después, alojado en un departamento por un compañero, cayó la policía a buscar al inquilino anterior de ese departamento. Qué mala suerte tuvimos, ¿eh? Y ahí fuimos entonces en manos de la policía, que tenían la orden de captura desde La Pampa, donde a mí me daban por prófugo, ¿no es cierto?, y ya habían comunicado el pedido de detención a todas las jurisdicciones. Bueno, así es como fui entonces secuestrado, con mi compañera de ese momento y con el otro compañero que impensadamente, ¿no es cierto?, ingenuamente nos había alojado en un departamento donde parece que había pasado algo, había habido algo en el momento que lo alquilaba otra persona. Pero de todos modos, yo estaba sindicado como un ideólogo, esa categoría con la que los planes de la represión del proceso habían tachado a todos aquellos sospechosos de participar de las ideas de la subversión, la llamada subversión. Estuve desaparecido un par de semanas, luego me legalizaron. Hay que pensar de que todavía, bajo el gobierno de Isabel, se
cumplían algunos requisitos legales. Aparecí en el penal de Santa Rosa. Ahí me tuvieron un par de semanas más. Luego me subieron a un avión y me mandaron a Rawson. El régimen llamado de máxima seguridad de la cárcel de Rawson era una especie de pequeño campo de concentración, con la particularidad de que había sido en otros tiempos digamos, un penal modelo que había, digamos, marcado una línea de reeducación de los internos, y por lo tanto la transición hacia el tipo de régimen que impuso en las cárceles el proceso fue gradual. Al principio teníamos ciertos pequeños beneficios que nos iban quitando. Por ejemplo, teníamos más horas de estar en un pabellón donde nos podíamos comunicar entre nosotros, circular de una celda hasta otra con las puertas abiertas. Poco a poco nos fueron obligando a estar menos horas en el pasillo del pabellón, más horas de encierro. Al principio teníamos papel y lápiz para escribir, un cuadernito, algunos libros. Nos empezaron quitando los cuadernos, los lápices. Para mí era una oportunidad poder escribir, ¿no? Pero nos quedamos sin poder escribir. Terminaron sacándonos los libros y no teníamos nada que hacer en las 14 horas de encierro solitario, cada uno en su celda. A alguien se le ocurrió, tiempo después, pedirle al cura del penal, otro personaje siniestro, un colaborador del sistema represivo, ¿no es cierto?, con mucha dedicación, ¿no? Daba misa un día a la semana, ¿no es cierto?, y sermoneaba, ¿no es cierto?, con las consignas de dictadura. A se le ocurrió pedirle una Biblia, que nos diera a cada uno de los internos una Biblia. Y claro, el cura le pareció bien. Nos facilitaron entonces para la única lectura que podíamos tener en esas horas de encierro, la Santa Biblia. Bueno, cada familia le llevó un ejemplar de la Biblia a su familiar, y allí, bueno, de alguna manera fue la oportunidad de leer el Antiguo y el Nuevo Testamento completos, y de discutirlo, incluso en las reuniones que teníamos, en las horas de reunión. Existió también una especie de universidad de la cárcel, donde nos dábamos clases, cada uno de lo que sabía. Yo les hablaba de historia, de los bandidos románticos. Había un petrolero que nos daba clases de cómo era el sistema
explotación del petróleo, el trabajo en los pozos, ¿no? Otro viejo montonero enseñaba a hacer caños caseros, bombas, ¿no? Y así, ¿no es cierto? Otro contaba películas, por ejemplo. Bueno, era una forma incluso de entonces suplir la falta del libro, la falta de otras posibilidades de contacto con el saber de cada uno. Y lo admirable, lo notable es cómo cada uno, los que teníamos mayor formación o incluso los muchachos de origen obrero, cada uno tenía algo que podía enseñar. Y nos dimos cuenta además lo enriquecedor que era para unos y otros, ¿cierto?, ese intercambio. Yo estaba en un pabellón, Rawson tenía 8 pabellones, estrictamente compartimentados, ¿no? Todo dispuesto para que no hubiera comunicación entre uno y otro pabellón. Y dentro de cada pabellón, unos 30 más o menos, creo que éramos, donde estaban jóvenes de toda condición social, algunos veteranos y montoneros, herbios, troscos, perejiles, algunos era a veces risueño. Había algunos presos que habían caído. Disculpa que te interrumpa. Sí. No se está escuchando bien el audio, no sé si tenés auricular, se escucha muy entrecortado, se corta mucho, ¿viste? Ah, mirá, puede ser un problema de la conexión de internet. Ahí se escucha bien. Ahí se otro... escucha bien, vamos ahí, vamos ahí. Bueno, vamos bien. Ustedes en todo caso me pueden interrumpir, preguntar, si quieren comentar cosas, hagamos un diálogo sin ningún problema. ¿Sabes qué? Tengo que apagar el celular, porque esto me parece que interfiere. Dale, ahí se escuchaba bien igual, así que continúa, me parece bien. Bueno, estaba contando de la escuelita que teníamos en el pabellón, como también sabíamos en otros pabellones. En realidad había un sistema de comunicación clandestino entre los pabellones, a través de señas, el lenguaje de las manos, ¿cierto?, que usan las personas que tienen dificultades auditivas, la palomita, a veces mensajes que quedaban en un rollito de papel oculto en una baldosa del patio donde salíamos. Y entre tanto, la persecución que hacían los guardias sobre nosotros era realmente indignante. Recuerdo, por ejemplo, que hubo una época en que podíamos jugar a la pelota. Hacíamos pequeños partidos de fútbol en el pabellón, en el patio común entre los pabellones. Y un día vino el subjefe de zona de la región de Rawson, militar, ¿cierto?, con su corte, y el director, el subdirector del penal, observaron, nos vieron jugando a la pelota en el patio. Bueno, al día siguiente se suprimió la pelota y no hubo más fútbol. Y así, poco a poco, ¿no es cierto?, nos iban reduciendo a algo, a una condición, un sistema donde el objetivo era quebrarnos, ¿no? Esto incluso dicho a veces así brutalmente por algunos de los guardias. Al principio había a veces algún guardia con el que se podía hablar, luego eso fue absolutamente vedado. Cada vez que llegaban visitas, teníamos de vez en cuando visitas, porque era difícil para los familiares viajar hasta Rawson, a veces desde provincias lejanas, del
cuando nos sacaban para la visita, nos llevaban con una cadena envolviendo las manos, una cadena con una goma, cubierta por una goma, y nos pegaban. Nos pegaban para digamos, desestabilizarnos emocionalmente en el momento previo a la entrevista con el familiar, que era para todos nosotros un momento muy especial. La entrevista, por supuesto, era a través de un vídeo y por un tubo donde uno hablaba y se suponía que eso estaba controlado, escuchado, grabado por alguien, o no lo podíamos saber, pero constituía, digamos, otra forma de presión. No obstante, a través de las visitas y a través de esa comunicación que había entre los pabellones, nosotros estábamos enterados de todo lo que ocurría. Teníamos incluso una especie de noticiero con esos mensajes que nos llegaban desde afuera, de noticias políticas, nacionales, gremiales, internacionales, ¿no? Y bueno, y hasta algún libro, ¿no es cierto?, clandestino también, copiado en papel, en un pequeño rollito de papel, en letra muy pequeña, que se escondía en algún lugar de esas celdas. Y así me acuerdo que me pasaron para leer El papel del individuo en la historia, de Plejánov. ¿Qué tal? Todo ese libro, que no es un libro muy voluminoso, copiado en esas tiritas de papel, ¿no?, que después se guardaban en lo que se llamaba un canuto, ¿no?, que era un agujerito en la pared donde se metía el rollito de papel y se tapaba con un poco de pintura descascarada con saliva. Bueno, en fin, los recursos que usábamos para sobrellevar esa situación eran a veces muy ingeniosos. Y después los castigos, ¿no? Yo una vez me olvidé una gilet en el bolsillo de la chaqueta que tenía. Y cuando nos sacaban al patio nos revisaban, nos palpaban. Entonces el guardia que me palpó encontró la gilet olvidada en el bolsillo. Bueno, fui una semana a la celda de aislamiento, donde sin ropa tenía que soportar esos fríos terribles que hace en esas zonas del sur, y sin embargo me lo aguanté. Después me agarró un poquito de catarro cuando volví a la celda, notable, ¿no? Ahí aprendí cómo la persona humana tiene una capacidad de resistencia física, incluso a veces más allá de su propia conciencia, ¿no? Bueno, este sistema carcelario luego enjuiciado por uno de los abogados, compañeros del pabellón, de Ramón Torres Molina, hizo procesar a varios de los verdugos que actuaban en ese momento. ¿Querés escuchar? Muy interesante. No quiero dejar de recordar también que a Ramón Torres Molina y a otros los sacaron de la prisión, a veces por un día, 2 días, de pronto descubríamos que faltaba alguien, no sabíamos qué había pasado, y recién al volver nos enterábamos de que los habían interrogado, torturado, llevado a otras dependencias. Y
y a algunos de los que estaban caracterizados como los jefes de las organizaciones, los llevaron y no volvieron nunca más. A varios de ellos los mataron. A De Benedetti, me acuerdo, a 3 o 4 de los presos de Rawson los llevaron a Córdoba, la jurisdicción del general Menéndez, el tristemente célebre general Menéndez, y como rehenes, amenazados de muerte si es que ocurría algún episodio de violencia o de provocación durante el Mundial de Fútbol. Y a pesar de que no hubo tales incidentes, a varios de esos rehenes los mataron. Varios de ellos no volvieron a Rawson. Esos crímenes, algunos cuantos, lo purgaron en la cárcel. Y otros, especialmente recuerdo el caso del subjefe de Rawson, que curiosamente, la coincidencia, era un muchacho de Santa Rosa, La Pampa, unos años mayor que yo, que cuando yo era pibe, me patoteaba en el barrio, ¿no?, haciendo valer su superioridad física. Me acuerdo qué fastidio, ¿no? Me había dado de chico soportar a este matoncito de barrio, ¿no?, que se aprovechaba de mí, que yo era mucho más chico. A ese tipo lo encontré siendo subjefe del penal de Rawson, verdugueándonos y causándonos todas esas calamidades. Recuerden también de que en Rawson fue donde murió Amaya, un militante radical que cayó preso junto con Solari Irigoyen. Se comentaba incluso de que este subjefe había sido el que dijo: déjenlo morir, déjenlo, cuando llamaban a gritos porque tenía una afección cardíaca, ¿no?, que fue lo que lo mató en la celda, ¿no? Bueno, este hombre, este verdugo, el subjefe, años después, cuando yo pude volver a Santa Rosa, me enteré de que estaba recluido en la casa de su madre, loco. Quizá se rompió algún resorte, ¿no?, de su conciencia, y lo tenían allí encerrado porque estaba totalmente demente. Fíjense, ¿no?, qué castigo. Yo no creo en Dios. Soy un católico que no cree en Dios, pero sí creo que hay una especie de justicia, que no sé de dónde viene a veces, una justicia histórica, ¿no? Camps, ese personaje que nos metió presos a todos nosotros en La Pampa, terminó devorado por un cáncer. Y nosotros, algunos de nosotros, tuvimos la suerte de sobrevivir. De alguna manera yo me siento siempre como un sobreviviente de ese proceso, donde más de una vez me sentí a punto de despedirme,
de este mundo, cuando alguna vez nos sacaban para torturarnos, en la etapa en que estuvimos secuestrados, desaparecidos, o después, cuando nos aplicaban ciertos castigos, especialmente en los traslados. Yo después fui trasladado de Rawson a Devoto, de Devoto a La Plata, de La Plata al Departamento Central de Policía. Hice todo un periplo, ¿no es cierto?, a través de los sótanos de la dictadura, ¿no? Esos lugares donde, digamos, se desnudaba toda la violencia del régimen. Y pude zafar, pude salir. Yo había pedido la opción para salir del país. Me acuerdo que fue toda una discusión, ¿no? Porque algunos sectores de la izquierda guerrillera no decían, no hay que pedir la opción, nos quedamos en este agujero infame, pero yo pedí la opción para salir del país, me la negaron, y después me la dieron cuando no la había vuelto a pedir, en una forma totalmente caprichosa, porque el sistema era, la legalidad era toda una burda cortina de humo, ¿no es cierto? No existía más que la voluntad de los represores. Y bueno, y me fletaron a España. Me tuvieron un mes dando vueltas entre Devoto, el departamento de policía, no me daban los documentos. Ahí palpé la terrible corrupción que estaba de alguna manera minando todo el aparato estatal. Cuando me llevaron, por ejemplo, me trasladaban desde La Plata a la central de policía en tren, encadenado con otro preso y un solo policía que nos acompañaba. El policía nos ofreció llevarnos a nuestra casa, por dinero, por supuesto, ¿no? Llevarnos a donde quisiéramos, para estar con amigos, con la familia. Yo resulta que en ese momento no tenía ningún familiar en Buenos Aires y tampoco quería comprometer a ningún amigo. Así que, bueno, y creo que tampoco tendría dinero en ese momento. El asunto es que no se hizo eso. Después, cuando mi madre gestionaba mi pasaporte, mi madre se vino de La Pampa a Buenos Aires para gestionar los papeles, para que yo pudiera salir, la visa, el pasaporte, le daban vueltas para darle el pasaporte, porque querían sacarnos dinero. Yo le dije, mamá, no le des un peso a nadie, porque te quieren estafar, te quieren robar. Bueno, al final tuvieron que darme el pasaporte. Había un decreto donde me daban la salida del país. Y me llevaron esposado hasta el avión, y solamente me sacaron las esposas cuando estuve sentado en un asiento, ahí en el avión listo para partir. Estuve 6 años en España, en Barcelona principalmente, donde tenía un puro amigo que nos consiguió la visa y otros compañeros con los que incluso formamos una pequeña unidad básica, sacamos una revista, participamos de la campaña de denuncia de la dictadura, participamos también de la campaña cuando la guerra de Malvinas, para tratar de hacer entender a los europeos que
la reivindicación era legítima, a pesar de que la dictadura lo usaba como una maniobra oportunista. En fin, fueron años muy activos. Del exilio solamente puedo decir que fue una oportunidad de conocer el mundo, conocer incluso la etapa del destape de la transición española, que fue muy interesante. Aunque siempre atravesada por la nostalgia, una nostalgia irremediable, ¿no? Yo soñaba con volver al país y soñaba también, ya que hablamos de sueños, soñaba también con la cárcel. Soñaba con que estaba en una libertad precaria y tenía que volver a la cárcel. Qué notable, ¿no? Hugo, Sí. perdona, pero por momentos se cortó, no sé si a todos le pasó lo mismo, en el momento que dijiste soñaba con y empezaste a hablar y se cortó todo. Fíjate si retomás con mejor wifi ahí. A ver, quizá intermitencias en el... Ahí está, ahí ahora está. Cada tanto se te corta. Dale. Puedo subir el volumen también El micrófono. del micrófono. No sé si va a ser mucho. Ahí está, ver. no, pero ahí volvió. Retoma que volvió. Hablaba de los sueños, ¿no? Sí. Que cuando estaba en la cárcel, soñaba que estaba en libertad y tenía que volver. Algo que era lo que ocurría, ¿no? En los sueños uno disfrutaba una libertad, ¿no es cierto?, imaginaria, soñada, y te despertaba y estabas preso. Bueno, pero resulta que después seguía soñando con circunstancias complejas donde también me pasaba que tenía que volver a la cárcel, ¿no? Y esos sueños me persiguieron durante años, ¿no? Yo pienso a veces, dentro de todo, a mí no me pasaron otras cosas mucho más graves que sufrieron otros compañeros, pero siempre pienso, ¿no?, el terrible daño moral, psicológico que uno sufre a veces sin tener clara conciencia, ¿no es cierto?, en el fondo de uno, ¿no? En ese fondo de lo inconsciente. Bueno, quiero también mencionar, aunque sea brevemente, ¿no?, esa experiencia del exilio, porque los exilados son otro sector que padeció mucho las consecuencias del proceso, y yo recuerdo que había toda una constelación de argentinos, uruguayos, chilenos, ¿no es cierto?, desparramados por Europa, sufriendo esa situación de extrañamiento, donde incluso algunos la sobrellevábamos más o menos bien, otros la sufrían económicamente y psicológicamente, ¿no? Esa emigración, digamos, latinoamericana fue también una oportunidad para conocer quiénes éramos, ¿no? Esa reflexión que pudimos hacer en Europa, sintiendo que éramos sudacas, como nos decían,
sudamericanos, y no éramos europeos, a pesar de Borges, ¿no es cierto?, y otros que han hincado, ¿no es cierto?, su reflexión en nuestra condición de europeos exilados en América, ¿no es cierto? No, éramos sudamericanos exilados en Europa y no éramos europeos, y no somos europeos. Y la vuelta, bueno, finalmente fue una fiesta, fue una maravilla, ¿no es cierto?, que nos devolvía a ese mundo tan añorado. 3 años de cárcel más 6 años de exilio, 9 años, ¿no es cierto?, sin ver mi ciudad, mis amigos, los lugares donde había vivido. Y al llegar, también esto quisiera marcarlo, encontrarme con que el país no era el mismo del que yo me había ido. Las cosas habían cambiado en varios sentidos. Hubo familiares que no volví a ver, que no quisieron acercarse, ¿no?, al exilado que todavía, ¿no es cierto?, era como que era un sujeto peligroso, ¿no?, que había estado preso. En esos tiempos donde el terror subsistía, aún bajo el gobierno civil, subsistía el aparato y la memoria del terror. Había una desmoralización en mucha gente, y recuerdo así el espectáculo de las veredas descuidadas, la gente que no reparaba sus casas, ¿no? Algo que me llamó la atención, como la imagen de un descuido de sí y del entorno por la gente que había atravesado el exilio interior, el otro exilio, ¿no?, de quienes estaban dentro del país soportando esa dictadura. Y bueno, y el diálogo y el tratar entonces de unir nuestras experiencias y rehacernos en la militancia después de la tremenda experiencia del proceso. Bueno, quiero en todo caso dejarle la palabra a ustedes que intervengan para preguntar o comentar lo que les parezca, y que en todo caso mi testimonio sea una motivación, ¿no?, para repensar lo que fue el proceso, las consecuencias que dejó, ¿no es cierto?, y nuestro compromiso actual del nunca más. Hugo, discúlpame, ¿yo puedo hacerte una pregunta particular? ¿Cómo no? Sí. ¿Qué tal? Porque da la casualidad que este jueves empezamos a dar clases en la Universidad de Buenos Aires, justamente en la Facultad de Filosofía y Letras, y un autor que es Héctor Borrat, que escribió el periódico Actor Político, que es un clásico dentro de la literatura, cuyo objeto de estudio es el diario de información general, donde él define que su independencia es la dependencia exclusiva de la empresa editora. Me parece que es una tesis extraordinaria de doctorado de la Universidad de Barcelona durante el exilio, que si bien fue escrito en el 89, eso, yo sé que vos lo conociste, y me gustaría que vos cuentes algo de él, porque normalmente en las clases nunca se recuerda su experiencia, se dice simplemente, bueno, fue un exiliado uruguayo, pero yo sé que tuvo alguna actividad en el exilio, y me parece que es una tesis que tiene una enorme vigencia por cómo es el tema del periodismo en la actualidad, que él denuncia de un modo, perdón, que él lo denuncia de un modo
muy académico, muy taxonómico, pero justamente con un lenguaje como simulado de lo que está diciendo es que no existe tal objetividad, tal independencia. Quería saber qué es lo que vos podés contar de este hombre, de Héctor Borrat, el autor de esta tesis. Era un católico uruguayo, periodista, que había tenido que exilarse y bueno, y es de los que no pudo volver. No, algo se había quebrado en su relación con el país y es de los uruguayos que se quedaron y murió en Barcelona. Un gran tipo, un personaje enormemente generoso. Tenía una cátedra de periodismo en la Universidad de Yaterra, las afueras de Barcelona, y allí nos invitaba a veces a dar algunas charlas, algunas clases especiales. Colaboró en la revista Testimonio Latinoamericano que sacábamos y fue un gran compañero de ruta, ¿no es cierto?, en esos años del exilio. Fue, además, era una mente brillante, un trabajo teórico muy sólido el que él hizo sobre los medios de comunicación en plena, digamos, revolución informática, ¿no? Pensemos que los años 80, ¿no es cierto?, que fueron los años que yo estuve en Barcelona y lo conocí, eran los años en que entraba la informatización en las casas, en los bancos, en los comercios, ¿no es cierto?, y también en las casas, en el periodismo, en todos lados. Algo que llegó, digamos, unos años después a nuestro país. Y él en ese momento, ¿no es cierto?, creo que fue, bueno, todo un profeta de la influencia, los problemas y los dilemas de la comunicación. Profesor de la carrera de comunicación social, ¿cierto?, donde volcaba su gran experiencia. Como él, tuve la oportunidad de conocer a intelectuales, luchadores. Quiero recordar, por ejemplo, que pudimos establecer relaciones directas o indirectas con los políticos de la transición en España, los socialistas, los comunistas, los grandes luchadores contra el franquismo. Nos ayudaron García Márquez, Julio Cortázar, y fue realmente en ese sentido, una oportunidad digamos, de ver las fuentes de lo mejor de la cultura sudamericana que estaba en el exilio o estaba, ¿no es cierto?, prisionera en estos países. Gracias, Hugo. Voy a abrir, Dante, ¿me permitís? Voy a abrir para si algún otro compañero o compañera quiere hacer alguna pregunta. Avanti, avanti. Me voy a convertir en moderador. Muy bien. ¿Hay algún compañero o compañera que quiera hacer una pregunta? Hecho el silencio, me voy a atrever a preguntar. ¿Qué tal? Me presento, yo soy Milena. Me gustaría poder decirle colega, pero creo que viviendo 3 vidas no llegaría a llenar 20, 25 minutos de presentación de currículum. Soy una simple y sencilla profesora del conurbano, profesora de historia. Y bueno, a medida que me hubiese gustado la posibilidad de una charla presencial, porque la verdad que es más para la interacción. Cada punto que iba tocando, creo que a todos nos iban surgiendo preguntas, ideas. Encontrarnos, a mí se me hacía, no sé, quizá la estoy pifiando, ¿no? Pero, y el respeto por este lenguaje poco académico que voy a utilizar, pero creo que me sale más espontáneamente preguntarlo así. Me daba la sensación de que estaba hablando con un pibe de la tendencia, o el que estaba contando su historia era un pibe de la tendencia, con formación académica, ya docente universitario, con mucha militancia.
Y últimamente se está dando, y le quería preguntar sobre eso, ¿no? Creo que la dictadura, el proceso, fue pasando por distintas etapas. Yo nací en el 80, como para que tenga más o menos una idea de que soy hija de la democracia. Cuando volvió la democracia yo tenía 3 años, o sea que siempre fue un recorte sesgado, ¿no? de la experiencia. Pero creo que se fue empezando con el tiempo y con el correr de los años a analizar desde distintos ámbitos el proceso. Por lo menos nosotros lo aprendimos así. Yo en el secundario, terminé hace 20 años, era difícil poder hablar. Ahora yo enseño a chicos que los tengo que incentivar bastante para que puedan tener contacto o apreciar la riqueza de lo que puede ser una experiencia personal en ese ámbito. No, convocando a hijos, convocando a detenidos, que a veces es muy difícil poder recabar esos testimonios, pero que son más valiosos. Mi pregunta iba a esto de cómo ven las personas que vivieron ese proceso, que fueron víctimas de ese proceso, traspaso que se hace generacional, ¿no? Porque ya no estamos hablando de la generación hija de la democracia, que es la mía, sino que ya estamos hablando de chicos que ya van a otra generación más, y muchas veces se va perdiendo esa riqueza de poder incentivarlos y poderles hacer sentir un compromiso con la memoria, pero también proyectado al futuro. A veces lo que sucede, me da la sensación a mí, cuando tenemos que encarar estas fechas, pero en otro momento cuando enseñamos esos acontecimientos, que no lo palpan de la misma manera que quizá pasa una generación o dos atrás. Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que hay una sucesión de generaciones en la historia. Ese incluso es mi tema de trabajo actual, ¿no? La gravitación de generaciones en la historia de las ideas políticas y de las luchas políticas en el país. Y a mí me preocupó cuando volví y tuve oportunidad de dar clase, claro, en la Facultad de Ciencias Económicas, porque por esas circunstancias, en fin, en la UBA se abría un concurso. Yo venía con mi título de abogado, de doctor, porque aproveché el exilio también para hacer mi doctorado en Derecho. Y yo quería hacer el doctorado en Historia, pero resulta que en España, valga la anécdota, en Barcelona no había libros de historia de América, porque los catalanes no se sentían, digamos, parte de la historia de la conquista española de América. Bueno, entonces tuve que hacer mi tesis en Derecho. Y cuando volví y tuve la oportunidad entonces de concursar en una cátedra para entrar, ¿no es cierto?, por derecha, quiero decir, bien, sin acomodo, sin ninguna trampa, ¿no es cierto?, concursar para ser profesor universitario. Entré en una cátedra de Derecho de la Facultad de Ciencias Económicas, y allí mi experiencia era que los alumnos, los estudiantes, al revés de lo que era nuestra experiencia de otra época, estaban a la derecha, ¿cierto?, que nosotros. Estaban, de alguna manera, bueno, marcados por la experiencia del proceso. Y esa inversión, entonces, de la situación, nosotros habíamos sido nuestra generación de los 60, de los 70, ¿no es cierto?, rebeldes contra nuestros profesores, ¿no es cierto?, que eran parte de un sistema corrupto que nos enseñaron a repudiar, ¿no? Y ahora las cosas habían variado al punto de que se hacía difícil realmente entender
cuál era el espíritu de los jóvenes, del estudiantado. Y yo percibí, sobre todo, claro, en esa facultad, ¿no? Así, un gran individualismo, ¿no? La idea de salvarse cada uno como pudiera, ¿no? De salvarse solo. Y para nosotros era un punto de fe, ¿no es cierto?, de que solamente había salvación colectiva. Esto después yo creo que fue cambiando cuando se abrieron otras posibilidades de discutir la experiencia histórica, discutir el proceso, y por supuesto en la última etapa del kirchnerismo, ¿no? Cuando se llegó a fondo, ¿no es cierto?, en la política de revisión del pasado y de poner las cosas en su lugar. Creo que poco a poco, en la década del peronismo kirchnerista, podríamos decir que se empezaron a acomodar digamos, los discursos y las ideas a la realidad del país. Dejamos atrás muchos errores, dejamos atrás la exacerbación de la lucha a la que nos llevó el sistema represivo, ¿no es cierto? Pero evidentemente las posibilidades que abre una genuina democracia de discutir y de ganar en la lucha legítima, en las calles, en las elecciones, en la acción social, y no la lucha violenta de las armas, nos hace realmente encontrar nuestro camino personal y colectivo. No sé si te he respondido o no, pero es lo que puedo decir de mi experiencia. Lidia, estabas levantando la mano, me parece. Sí, quería decir algo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien. Quería hacer referencia a dos cosas. Una compañera puso en el chat que muchas gracias por tu autorreferencia que se transforma en referencia colectiva. Entonces yo lo que quería comentar es que cada experiencia, creo que es cierto que se puede transmitir y compartir y encontrar puntos de contacto en la experiencia de cada exilio, de cada migración, pero cada una va a tener una faceta singular, imposible de compartir. Por ejemplo, cuando vos comentás que el profesor Borrás no pudo volver a su patria, no pudo retornar, esto son situaciones donde para vos el retorno seguramente fue un momento de felicidad, de reencuentro. Sin embargo, puede haber para quienes sientan que es imposible volver. Nunca se vuelve al mismo lugar. Aunque se añore eso que se dejó, el lugar al que se vuelve nunca es el mismo, porque cambia por muchos motivos. Pero en este caso de este hombre, la ruptura fue tal que no podía ni siquiera anhelar ni ilusionar una vuelta, un regreso. Vaya a saber qué fantasma, con qué quedó teñido esa patria de él, de la que huyó, para no poder volver ni añorar ni desear volver. Entonces, es muy interesante ver la singularidad de cada exilado, de cada migrante, ahora que tenemos el tema de las migraciones sobre el tapete en nuestra actualidad, me parece que es para pensarlo muchísimo aquello que se puede compartir y aquello que es singular.
Y la otra cosa que recién en relación a la pregunta de Milena, me parece muy importante, también muy interesante, a mí me pasó que el 24 fui a varios actos chiquitos de la Comuna 14, donde yo vivo, en Palermo, que se hicieron pequeños actos. Esta vez se caracterizó por eso, por no el acto enorme de Plaza de Mayo que todos añoramos y extrañamos, sino pequeños actos que fue muy importante poder hacerlos. Y me llamó la atención la cantidad de jóvenes que venían, porque se hicieron frente a las casas de desaparecidos del barrio. Entonces se eligieron 3 lugares con baldosas de desaparecidos y ahí se hicieron los homenajes. Pero me llamó la atención la participación joven. Muchísimos jóvenes, muchachos, más jóvenes todavía me parece que Milena, porque Milena, vos sos del 80, estos eran chicos de 20 años, 19, venían con su plantita para plantarlo de alguna manera al lado de la baldosa o en el huequito que tuvieran cerca de la baldosa del desaparecido al que homenajeábamos. Y yo creo que eso tiene que ver con lo que decía Hugo, con los juicios. Los juicios publicitados hicieron y permitieron tomar una conciencia que hasta ese momento, aún los que más estábamos compenetrados y seguíamos, no teníamos conciencia de que está en trámite, aún en trámite. El otro día lo escuché hablar a Rafecas, y Rafecas habla de la cantidad de centros clandestinos que él está investigando, de los cuales saca datos para dar a conocer. Y eso hace conciencia social, conciencia colectiva. Y yo creo que los juicios han tenido muchísimo que ver con esta posibilidad de que seamos más conscientes y que los jóvenes tomen participación. Bueno, gracias. Lidia, exactamente, eso yo creo que es importantísimo. Recuerdo alguna vez un cura amigo, de los buenos, de tercermundista, pero discutiendo en una reunión decía, bueno, pero al final la cuestión con los militares, esto allá por los años 80 y tantos, ¿no? La cuestión habrá que terminarla, habrá que cerrarla de alguna manera. No. Yo me acuerdo de haber discutido en esa reunión con él, con otros compañeros. No, esto tiene que seguir. La reivindicación de los derechos humanos a fondo, la condena al proceso y a los genocidas no tiene perdón, tiene que continuar sin término. Acá no hay plazos, acá no hay punto final, ¿no es cierto? Y eso, para mi sorpresa a veces, ¿no es cierto?, se ha convertido en una bandera del movimiento popular en su conjunto y sigue y continúa. Y yo creo que esa justicia, ¿no es cierto?, que hay histórica, que hay que hacer, es la mejor lección que podemos dejar a las generaciones que vienen. Claro que sí, Hugo, seguramente. Y bueno, gracias a los testimonios de personas como vos que estuvieron viviendo esa situación, yo era muy chico también, no tan chico como Milena, pero era muy chico, necesito de esos testimonios para reafirmar, digamos, la lucha y el no olvido, ¿no?, de ese proceso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, le doy a Dante la palabra. Está Normis con la mano, creo, levantada. Dijo que no. Normis, perdón, no te vi. Pero no, dijo que no, creo. Paso la palabra. Sí, estoy yo. Ahora sí, ¿no? ¿Me escuchan? Norma Raimondi. Sí. Norma está allá lejos, en
¿verdad? Colonia, sí. Acá tenemos 5 horas de diferencia con ustedes, pero no me lo debo perder. Hugo, yo te quiero preguntar, ¿qué balance te queda a vos después de toda esta experiencia? ¿Cómo compatibilizás el pasado con el presente? ¿Qué te queda a vos después de todo lo vivido? ¿Cómo ves que esto pueda desarrollarse, seguir adelante, ir para atrás? ¿Qué es lo que ves con esos Mirá, ojos? yo estuve en 2 de los juicios que se hicieron a los represores como testigo, como víctima incluso, ¿no? Uno a un conjunto de militares y policías de La Pampa, y después el juicio al principal de ellos, que lo capturaron en Bolivia y lo trajeron después. Bueno, en esos juicios, en el segundo, en el primero estuve en el tribunal, ahí, delante de este grupo de personajes enjuiciados por las barbaridades que habían hecho. Hay varios desaparecidos, hay crímenes en La Pampa, donde aparentemente, ¿no es cierto?, no hubo guerra, sin embargo, ¿no es cierto?, también hubo crímenes. Y recuerdo con una sensación extraña haber visto sentado ahí entre los acusados a un compañero de la escuela secundaria con el que habíamos sido alguna vez, ¿cierto?, compinches de esas aventuras de los colegiales. Bueno, y en el segundo juicio, que fue por videoconferencia, desde Buenos Aires, ¿no es cierto?, una transmisión a la sala del juzgado en Santa Rosa. Recuerdo que uno de los jueces, después de que yo conté toda mi experiencia, me preguntó, ¿y qué les pasó a ustedes? ¿Qué sienten? Más o menos lo que vos me estás preguntando, ¿no? ¿Cómo siente usted que lo afectó todo eso? Y yo le dije algo más o menos como que a nosotros nos quebraron, nos rompieron, nos interrumpieron la vida, nos torcieron la existencia. Sufrimos algo de lo que es difícil volver al pasado, de lo que es difícil volver a una plena normalidad. Pero que esto lo agrego ahora. A pesar de todo, es algo de lo que también podemos sacar la fuerza, ¿no es cierto?, para la lucha positiva, por el cambio, por el futuro, por el nunca más. Y eso creo que es la experiencia de toda una generación donde lamentablemente perdimos a muchos de los mejores cuadros políticos, intelectuales, ¿cierto?, gente de la cultura, que desapareció, que los mataron o que los quebraron y los hundieron. Y muchos de ellos todavía están por ahí, en el exilio, ¿no?, pasando sus últimos años. No es el caso de Norma, que es mucho más joven y además no está exilada, sino que va y viene por razones de trabajo. Pero lamentablemente yo siempre pienso en algunos de esos jóvenes de mi generación, ¿no es cierto?, hoy ya en la tercera edad, que los perdimos porque no volvieron y no pudieron volver. Pero de todos modos creo en esa concepción que está en los pueblos originarios, ¿no es cierto?, que son nuestras raíces americanas,
de que cada uno de nosotros es parte de un río, de una corriente que nos trasciende y donde nosotros vamos a tener también quienes continuarán lo que alguna vez quisimos, anhelamos o dejamos o hicimos, ¿no? Y esa es creo yo, la clave, ¿no? Perón decía que el pueblo es como el agua, que siempre pasa. Se la puede detener, se puede hacer un dique, pero el agua se va a filtrar por abajo, por el costado, ¿no es cierto? Y ese río, que es la historia de un pueblo, va a atravesar todos los diques y va a seguir pasando. ¿Hay otra pregunta? Sí. Lo insólito, Bueno. gracioso Es es Juan Manuel. que Sí, tengo y todos... de Juan Manuel. Sí, hola. Bueno, primero agradecerle por el tiempo que nos ha brindado y estoy muy orgulloso de haber podido compartir esto con ustedes. Yo no soy profesor de historia, yo me dedico a otra disciplina, así que pido disculpas por si los términos o la forma en la que pregunto no es la adecuada. Pero yo tengo una duda que un poco respondió con la pregunta que le hizo la compañera anterior. Uno piensa a veces la historia como viene sucediendo, o por lo menos yo lo hago porque para mí así es más fácil, en términos de rupturas y continuidades. Y una de las continuidades más terribles que hay en la historia de nuestro país es ver que desde los orígenes mismos, o inclusive antes de la formación de nuestro Estado-Nación, uno empieza y termina viendo que en la parte más terrible y nefasta de lo que nos ha sucedido está siempre vinculada a los mismos apellidos, las mismas familias de genocidas y asesinos, ¿no? Que en un principio, ejerciendo la violencia, se hacían con el poder político y con el poder económico y robaban las tierras y hacían los golpes de Estado, y esos mismos apellidos son los que hasta no hace mucho los tuvimos ejerciendo el poder real, más allá de haber llegado a las elecciones a través de al gobierno a través de la política y de mecanismos democráticos. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿qué piensa usted o por qué cree que nosotros, siendo un país en Latinoamérica que tiene la tradición que tiene de haber avanzado tanto con sus organismos de derechos humanos, en la revisión y en la investigación y en el pedido de juicio y en la condena a todos esos genocidas de nuestra historia, ¿por qué piensa usted que así todo todavía sigue habiendo un sector de la sociedad lamentablemente muy grande que sigue pensando que la salida o que lo mejor que nos puede pasar es apostar a esos sectores? Y la otra pregunta es, ¿cuál piensa usted que nosotros como educadores y como militantes políticos y sindicales, cuál es el rol que debemos tener? Porque Rodolfo Walsh decía que los sectores populares parece que siempre tenemos que volver a empezar, como que no tuviésemos un pasado, que siempre todas nuestras luchas se ocultan y nuestro progreso y nuestro aprendizaje siempre se ve truncado y nos vemos obligados a empezar de vuelta. Entonces ver, después de todas estas iniciativas que tenemos como sindicato, ¿no? Y como trabajadores de plantar los arbolitos y después de ver, por ejemplo, hoy a estos nenes de jardín de infantes con sus maestras y con esas manitos chiquititas, ¿no? Haciendo agujeros en la tierra para plantar esos arbolitos, quizá es difícil encontrar uno cómo poder establecer esa continuidad tan necesaria para que no se pierda esa historia y esa tradición de lucha, y cuál es, a su criterio, el rol que tenemos nosotros para poder garantizar que eso suceda. Bueno, hay que pensar que, hablando de
historia primero, ¿no? La historia de nuestro país, de nuestra república, es la época del capitalismo. Y para bien o para mal, ¿no es cierto?, nuestra inserción en el mundo es la de ser apéndices del desarrollo de las grandes potencias capitalistas, frente a las cuales se levantó, ¿no es cierto?, a lo largo de toda la historia argentina, la mayoría social, la mayoría popular, para defender un proyecto de autonomía, de dignidad nacional, de reparto de los bienes. Esa línea histórica, lógicamente, ha tropezado constantemente contra el desarrollo de este mundo que desemboca en la globalización capitalista. Esta es una etapa difícil, porque incluso han desaparecido las alternativas que en el siglo XX se idearon frente al sistema capitalista, digamos, de libre empresa, que se transformó, ¿cierto?, y se adaptó a las circunstancias para poder imponerse y finalmente derrotar a los proyectos rivales en el mundo. Ahora, nosotros, de todos modos, siempre podemos ejercer un grado de autonomía haciendo valer la voluntad popular. Pero estamos en un contexto que genera constantemente el individualismo, el egoísmo, esas taras del sistema económico capitalista. Pensemos incluso, hay algo también que decir sobre el proceso. En el proceso es cuando hicieron su fortuna los personajes de la patria contratista y la patria financiera, uno de los cuales fue don Franco Macri, ¿no es cierto?, y su familia, a quienes él en determinado momento incluso impulsó, antes de morirse, para intervenir en el plano de la política. También, ¿no es cierto?, tuvo injerencia don Franco Macri, según se ha destapado bastante últimamente, en infiltrar al peronismo de esa semilla que después, desdichadamente, ¿no es cierto?, estalló con el menemismo, ¿no es cierto?, y estuvo a punto de transformar al peronismo en un movimiento conservador, liberal, en un populismo liberal, ¿no es cierto?, como el que hizo el menemismo. Y esos intereses económicos, que además durante el proceso crecieron a expensas del conjunto de la sociedad, no son fácilmente sujetables, aún por un gobierno que tenga todo el respaldo de la mayoría popular. Estamos, creo, en una coyuntura, uno de los vaivenes positivos de esa historia que ha ido oscilando de un lado a otro, ¿no es cierto?, de victorias y derrotas para el movimiento popular. Pero creo yo incluso que ahí el gremio docente, que desde hace unos cuantos años, ¿no es cierto?, ha asumido un papel activo, cuando otros sectores del viejo sistema industrial perdieron, digamos, la vanguardia del movimiento obrero. Creo yo que los docentes, así como los trabajadores estatales y otros nuevos gremios, digamos, que representan fuerzas dinámicas del hacer y el pensar y el pensamiento. Necesitamos que haya inteligencia, capacidad técnica, incluso para auxiliar la fuerza y el sentimiento de la gran mayoría social que somos. Y ahí creo yo que los docentes, ¿no es cierto?, tenemos un papel importantísimo. Yo he sido docente
de todos los niveles. He sido maestro de escuela, después profesor de secundaria, después de la universidad, hice todo el curso de ayudante, ¿no es cierto?, hasta titular. Conozco todo el sistema y me parece, ¿no es cierto?, que allí hay un arma formidable, que también, ojo, está penetrada por muchas líneas del pensamiento liberal, europeísta, conservador, que sirve incluso a los intereses de ese sistema perverso, ¿no?, de la globalización, ¿no es cierto?, que solamente nos deja el camino de ser consumidores de los productos materiales, culturales e ideales que produce el primer mundo, ¿no? Bueno, nosotros creo que tenemos que forjar incluso la tecnología, la técnica y la capacidad intelectual para que nuestra revolución cultural, ¿no es cierto?, sea el fermento del cambio y nos afirme en esta batalla donde ganamos y perdemos, ¿no es cierto?, donde empatamos y donde tal vez, ¿no es cierto?, si perseveramos, vamos a lograr el triunfo definitivo. Seguramente, Hugo, seguramente. Bueno, ¿algún compañero, alguna compañera que quiera hacer alguna última pregunta? No sé, Dante, cómo estamos de tiempo, decime vos. No, si algún compañero o una compañera tiene alguna pregunta, hacemos, si no vamos cerrando. No quiero cercenar la palabra a nadie, por supuesto, no sé, estoy con el celu ahora, no logro ver, pero creo que no hay más preguntas. A ver, espera que tengo en el chat. Una cosita chiquita, ¿puedo? Sí, claro. Sí, cómo no. Por favor, porque cuando contaba, primero agradecerte toda la narración del testimonio, que me parece importante que lo definiste como institución y la importancia que tiene. Me acordé de la Patria Fusilada, lo que hace en el Rawson, ¿no?, lo que hace Pacurondo en esa entrevista. Y después me quedé pensando en otra cosa que dijiste de la experiencia de la cárcel, en donde todos aprendían de todos. Entonces pensaba en esta situación pandémica, en donde el problema es la presencialidad, y me recordaba la reforma universitaria, ¿no? Y pensaba, ¿no será momento de hacer una revolución universitaria? Es un poco elevado la aspiración, pero digo, con esta cuestión de todo el mercado académico, todo cada uno con su tesis, ¿no?, todo cada uno tan compartimentado, ¿no será el momento en que, como decían los zapatistas, o como digo, que todos, entre todos sabemos todo, esa experiencia dentro de la cárcel, ¿no será una experiencia me pregunto, ¿no?, una experiencia para trasladar a la sociedad y hacer yo no digo reforma, porque sería como más leve, ¿no?, pero algo similar a nivel universidad en la región? Es algo muy, muy loco lo que yo estoy pensando, y también en términos de lo que piensan los indios, ¿no?, que piensan no en términos de su propia vida, sino en 6 u 8 generaciones, ¿no? Pensaba en esos términos si vos ves alguna posibilidad de plantar una bandera ahí, en este sentido, y nada más. Es un poco soñador, pero me parece que es importante. Sí, que hay una revolución en marcha en el plano intelectual. Hay una revolución en nuestras cabezas, ¿no es cierto?, que nos ha ido haciendo comprender nuestro papel en América Latina, ¿no es cierto?, en el nuevo continente. Creo que incluso el sistema educativo, el otro día uno de los rectores amigos me decía, en la carrera de historia hemos ganado la batalla, si hoy hubiera elecciones ganaríamos nosotros. Y yo creo que se ha ido forjando en el sistema educativo público, ¿no es cierto?, una gran reserva y un arma, ¿no es cierto?, de combate en la batalla cultural muy, muy importante. Existió toda la etapa del macrismo, ¿no es cierto?, y que creo yo que tiene que, gracias a la autonomía que consiguió
La educación siempre, ¿no es cierto?, nos da a cada uno de nosotros un margen de libertad muy importante. Hay una vieja expresión que yo le oía decir a mis maestros secundarios, ¿no?, el que cada maestro con su librito, y cuando se cierra la puerta del aula, ¿no es cierto?, cada uno es libre para transmitir su mensaje. Yo, de alguna manera, ¿no es cierto?, me siento así, un discípulo de algunos grandes, magníficos profesores que tuve cuando era muy joven. Y creo yo que si podemos sembrar esa semilla en los jóvenes, en nosotros, está garantizada, ¿no es cierto?, esa misión que tenemos que cumplir. Gracias. Creo que ya, ¿no es cierto?, cumplimos por hoy nuestra tarea, ¿no? Realmente. Sí, Hugo. Nos ganamos Muchas el PAM. Gracias. ¿Cómo? Nos ganamos el PAM del día de hoy, digo. Solo resta agradecerte. Para mí solo resta agradecerte y le paso la palabra a Dante para que cierre. Muy bien. No, decía, recién leía en el chat, porque un Zoom con el celu es un lío, ¿no? Pero decía una compañera decía, perfecto Chumbita. Bueno, creo que es eso. Impresionante el relato, la experiencia. Creo que de alguna forma también traes a nuestros 30.000 compañeros y compañeras, que uno, creo que más allá de la ausencia física, está en la pelea cotidiana, ¿no? La pelea cotidiana que todos damos, por esto que decía Hugo al final de un país justo, que ni más ni menos también es por aquello que lucharon los revolucionarios allá por 1810 y los pueblos originarios. Creo que es una pelea colectiva que sin dudas estamos todos convencidos que la vamos a ganar. Así que Hugo, agradecerte en nombre de Roberto Baradel, de todo el SUTEBA, por contar tu experiencia, por aparte también que no será motivo de otro Zoom, pero también por dar la pelea desde lo historiográfico. Me parece que es muy importante eso, que haya compañeros, historiadores, compañeros que den la pelea desde la pluma de una perspectiva nacional y popular, y me parece que autores como vos, o otros que no son historiadores, pero como Norberto Galazo, que son plumas que le aportan al debate desde lo popular, y me parece que tenemos que agradecerte por eso también, por supuesto agradecerle a Daniel, a Silvina, a todos los compañeros y compañeras que estuvieron presentes, y yo cerré con esto breve, lo que decía Milena. Los juicios sin duda que fueron importantes, ni hablar, las políticas de memoria, verdad y justicia que impulsaron los organismos, que impulsó Néstor, que impulsó Cristina, pero es fundamental el laburo que hicieron miles de profes, de maestras como Milena, como tantos y tantas que cotidianamente y desde lo anónimo quizás son los que van transformando la realidad de nuestro pueblo desde las aulas. Yo pensaba en un miserable como Macri, que por más que él todos los días pelee contra las políticas que quiso implementar San Martín, no le queda otra que reconocer el valor de San Martín. Y eso en parte se debe también a la transmisión que hizo la escuela pública. Yo creo que con el tema de la dictadura vamos logrando lo mismo. Por más miserable que pueda ser aquel que tengamos enfrente, por más canalla, por más opuesto a nuestras ideas políticas, no le queda otra que reivindicar o que reconocer que fue un genocidio. Digo, ni siquiera Macri, por más que no haya dicho nada, no pudo escaparse de eso. Yo soy un convencido que el desafío que tenemos es justamente acumular fuerza política para que nunca más, como dijo por ahí una compañera o una compañera, no solamente no haya un genocidio, no sufran los compañeros la persecución, sino también la cuestión de que nunca más gane por los votos un proyecto de país gorila y oligarca. Así que compañeros, compañeras, despedirlo a todos, a todas. Nos estamos encontrando y seguramente, Hugo, te vamos a estar molestando próximamente. Gracias.
Gracias a ustedes y hasta siempre, a disposición. Cuenten conmigo para lo que sea. Gracias, compañeros, compañeras. Muchas gracias, Hugo. Saludos, compañeros, compañeras.